Dios bendiga, Dios te bendiga, Carlos. Dios bendiga a cada hermano en esta preciosa noche. Después de unos días o semanas fuera, damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar nuevamente por estos medios. En esta hora voy a hacer una oración para comenzar rapidito. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gloria, te doy honra, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios del cielo, porque hasta aquí me has traído. Dios del cielo, te presento la palabra que he de traer. Te pido que seas tú, Dios mío, usándome como canal de bendición. Dame tú la sabiduría, Dios del cielo, y ayúdame, Espíritu Santo, para que con denuedo pueda hablar de tu palabra y que sea tu poder, que seas tú, Dios del cielo, con tu palabra, administrando a todo aquel, Dios del cielo, que escuchare. Obra, Dios del cielo, conforme a la necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria es el nombre del Señor. En esta preciosa noche, quiero traer una pequeña reflexión acerca de un pasaje que estuve leyendo, y de todo el pasaje, son muchos capítulos, solamente voy a leer, muchos versos, perdón, algunos versos para que puedan entender el contexto del verso que voy a usar. Y la palabra de Dios se encuentra en Génesis 18 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. En este pasaje, obviamente, se está hablando de Abraham. Abraham, como bien saben, se le conoce como el padre de la promesa. Muchas religiones se habla de él como una persona importante dentro de la fe cristiana. Y podemos hablar muchas cosas de Abraham, pero en este pasaje yo quiero detallar este último verso en el que leí. ¿Por qué leí todo lo demás? Porque para poder estar en el contexto. Aquí tenemos la visitación de Dios a Abraham a través de 3 ángeles. Y detalla todo el proceso que Abraham hizo por tratar de complacer y de hacer sentir bien a estos pasajeros que estaban, ¿verdad?, allegándose a su tienda, como era de costumbre. A toda persona que venía como forastero o como extranjero se le trataba muy bien. Y más, ya Abraham sabía que estas personas o estos ángeles, digo personas pues porque él los trata de esta forma, pero fueron ángeles quienes le visitaron. Y por eso es que él trata a estas personas de esta forma, porque él sabe, más allá, que no solamente eran unas personas o unos extranjeros común y corriente.
y hace todo lo posible por darles a estos ángeles la mejor atención. Pero me llama la atención cuando estaba leyendo este pasaje específicamente, luego que él los atendiera, luego que hablara con ellos también, ellos le preguntan por Sara. ¿Dónde está Sara? Entonces, poniendo una pausa ahí, mientras meditaba en este pasaje, otro pasaje que me venía a la mente, muy parecido a este, es cuando Samuel va a visitar a la casa de Isaí y va y ve para elegir al nuevo rey, pero falta uno. Y Samuel le pregunta a Isaí, ¿sabes? ¿Acaso tienes más hijos? Sí. ¿Y dónde está? ¿Dónde está David? ¿Dónde está el que apacienta las ovejas? Entonces, esto me lleva a pensar que muchas veces, y me lleva a analizar que muchas veces Dios, que sale al encuentro de buscarte, te llama por tu nombre, pero entonces mira la respuesta que tuvo Sara. Dice, entonces dijo, esto es refiriéndose a los ángeles, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara está en la tienda, ahí mismo donde está Abraham hablando con los ángeles. Sara está escuchando todo lo que Abraham está hablando con los ángeles y sabe que preguntaron por ella. Pero Sara no sale al encuentro de los ángeles, sino que se queda escuchando de forma oculta. Y dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, que eso es verdad, la menstruación. Se rió, pues, Sara entre sí. O sea, que no es que se rió a carcajadas, sino que ella misma se burló dentro de sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y aquí vemos la reacción de Sara. Y de igual forma lo podemos comparar cuando Samuel fue a buscar un rey, el cual se estaba tratando de fijar en ciertas características. Y entonces ahí Dios le determina que Dios no está buscando algo externo, sino que Dios mira el corazón. Por eso es que aquí a Sara, Dios le deja saber las intenciones ocultas que ella había sentido en ese momento, o emociones, por así decirlo, que trató de no manifestar, pero Dios, que conoce el corazón, la puso al descubierto. No para abochornarla, sino para dejarle bien en claro que el yo soy estaba visitándoles con un propósito. Y qué bonito que aunque fue Abraham el que recibió a los ángeles, y aunque fue Abraham al que Dios le dijo, sal afuera, mira al cielo y cuenta las estrellas, y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y tu generación nadie las podrá contar. Fue a Sara a quien los ángeles estaban buscando para darle la gran noticia que a sus capacidades parecía imposible.
De la misma forma, cuando Samuel se presentó a buscar a David, y ya aun cuando David fue escogido, nadie creía que David podría ser un rey. Nadie veía unas cualidades en David. Los mismos hermanos mostraron cierto desprecio cuando David fue en aquel entonces a llevarles comida cuando estaban en ese enfrentamiento contra Goliat. Los hermanos le dicen: ¿qué tú haces aquí? Vete a casa. No viendo en él unas características que, aunque quizás a la vista del ser humano no estaban disponibles al momento, ya Dios sabía, conforme a su corazón, qué era o cuál era el potencial de David. Sara no vio su potencial. ¿Por qué? Porque ya era ¿qué? Su realidad era vieja, era estéril, o sea que durante toda su etapa reproductiva no pudo tener hijos. Habían ciertas circunstancias que aquello que Dios le estaba diciendo parecía algo imposible. Lo mismo pasaba con David. Pero qué bonito es que cuando Dios, y lo voy a decir de esta forma, cuando Dios se empeña de alguien, Él va por ti. Cuando Dios decide que eres tú, eres tú. Dios fue a visitar a Abraham buscando a Sara. Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí buscando a David. Y si quiero traer más ejemplos, nos podemos ir al tiempo de Jesús, cuando Jesús fue directamente Él, durante su transcurso y peregrinaje en su diario, que fue escogiendo a sus 12 discípulos, Él fue directo a ellos y los llamó por su nombre. Y le dijo: ¿quieres seguirme? Y les hizo la invitación. Es Dios el que sale al encuentro tuyo y te llama por tu nombre, pero eres tú el que decides poner esa pared y poner todas las circunstancias negativas y contraproducentes para que te alejen de esa voz que te está diciendo: eres tú. Contigo es la cosa. Esto es como cuando tú estás entre muchas personas y tú ves a alguien como que tú sientes que te está mirando, que te está señalando, y tú te haces el chivo loco y conmigo no es, pero entonces alza más la voz la persona y dice: sí, contigo misma o contigo mismo. Así mismo hace Dios con nosotros. Así que en esta preciosa noche yo lo que quiero dejarte en claro es que cuando Dios dice eres tú, eres tú. No importa cuán difícil sea, no importa cuán imposible tú lo estás viendo en el momento, porque mira lo que Dios le dijo a Sara. Le dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y esa misma pregunta te la hago yo en esta noche. A ti que quizás muchas veces ya Dios te ha llamado de forma audible por la palabra, por otras personas, y sigues diciendo: conmigo no es, no va a ser posible. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué otra cosa, qué otra señal quieres para que entiendas que es contigo y que es a ti al que Dios está llamando? La promesa fue para Abraham, y a través de esa promesa es que viene Jesucristo, y a través de esa promesa por eso es que a través de Abraham todas las familias de la tierra, todas las naciones son bendecidas. Porque a través de Jesucristo todos
alcanzan misericordia por el perdón de pecados. Pero fue a Sara, a la mujer estéril, a la mujer que no podía producir, a la mujer que quizás a lo mejor muchos la veían en su juventud hermosa, porque así la describe la palabra, una mujer de hermoso parecer, pero era estéril. Y a lo mejor quizás ella como mujer decía, ¿para qué me sirve la belleza si no puedo procrear, si no puedo dar a luz, si no puedo tener esa mayor bendición y más para esta cultura, eran los hijos? Y era para una mujer tener hijos, y para un hombre también, porque significaba su futuro. Los hijos eran sinónimo, obviamente, de que tu linaje iba a proseguir. Entonces, le estás diciendo a un hombre que no tenía hijos con su esposa que iba a tener una inmensidad en cuestión de su linaje y que en él iban a ser benditas las naciones. Entonces se lo hablas, te presentas ante su esposo y se presenta y llamas a su mujer, a la que quizás se sentía insignificante, que posiblemente por eso mismo y dentro de las circunstancias reales para Sara, se rió dentro de sí. Fue como una burla interna de estas, como que, escuche para allá, ¿qué se cree este? Algo así, ¿verdad? Interno, pero el que te ve, te ve. Pero Dios la estaba mirando, porque a quien Dios fue a buscar directamente fue a Sara. A quien preguntó, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está David? Hay a veces que quisiéramos escuchar esa voz audible diciéndonos, ¿dónde estás? Lo que pasa es que no es que Dios no te está hablando, es que no estás sabiendo escuchar la voz de Dios. Porque en todo momento Dios nos llama y nos llama directamente. Lo que pasa es que muchas veces nos acostumbramos a que Dios utilice instrumentos para su gloria, como pastores, evangelistas u otras personas, y nos llamen por nuestro nombre, o pase algo extraordinario y sintamos que Dios nos está llamando. Pero Dios constantemente, aunque tú no lo puedas escuchar, te está llamando. ¿Dónde estás? Así como llamó y preguntó por Adán en el huerto del Edén, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Lo que pasa es que mientras estamos alejados de Dios, y no es porque estemos en pecado necesariamente, pero muchas veces la rutina hace callar, o no callar, sino evita que podamos escuchar con claridad lo que Dios nos quiere decir. Y Dios te está llamando y te está diciendo, ¿dónde estás? Y Dios te está llamando y te está diciendo, eres tú. Es contigo. No busques a nadie más, que eres tú. A ese que quizás, o a esa que quizás muchos dicen ya no tiene remedio, o a ese o a esa que quizás muchos piensan que no tiene un futuro por la razón que sea. Mas sin embargo, no es
cualquier persona el que te está llamando. Entonces, cuando tú entiendes que el que te está llamando no es cualquier persona y tú prestas el oído y la atención necesaria para escucharlo, Él te va a decir: ¿hay para mí alguna cosa difícil? Dios te está diciendo: ¿hay para mí alguna cosa difícil? ¿Estás escuchando? ¿O no puedes escucharlo todavía? Y me voy a transportar a este pasaje de cuando David pregunta y dice: ¿hay acaso alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer justicia? Y le dicen: sí, Señor. Hay un muchacho que se llama Mefiboset, pero habita en tierra de Lodebar. Y hacen esta acentuación para que el rey entendiera que la persona del que se estaban refiriendo era alguien que no tenía posibilidades y que era alguien que quizás ante el ojo de muchas personas no merecía tener la atención de nadie. Pero el rey David dijo: mándalo a llamar. A Dios no le importa en qué lugar tú te encuentres en este momento. A Dios no le importa qué circunstancias tú estás atravesando. A Dios lo que le importa es que tú lo escuches en medio de las circunstancias y sepas que para Dios no hay nada imposible, que para Dios no hay cosa difícil para hacer, que por más difícil que se vean las circunstancias, cuando le creemos a Dios, Dios nos sostiene de la mano y nos muestra el camino. Y muchas veces las personas no entenderán tu caminar porque no ven lo que Dios está haciendo. Y quizás esto haga un poquito más difícil el tú poder confiar en Dios, pero sigue caminando de la mano de Dios. Sigue escuchando a Dios. Cuando tú comprendes que el creerle a Dios implica ir en contra de tu voluntad. ¿Y por qué digo tu voluntad? Porque muchas veces vas a decirte tú mismo: eso es imposible. Quizás tú mismo te vas a decir: es que estoy cansado. Quizás tú mismo vas a decir: es que yo no puedo. Pero cuando entiendes que Dios te está llamando a ti y que cuando Él dice: ábrese, los mares se tienen que abrir. Cuando Él dice: cese la lluvia deja de caer. Cuando Él dice: detente sol, se detiene el sol. Cuando Él dice: se hace. Entonces entendemos que cuando Él dice camina, es que camines, aunque lo que tú veas sea un precipicio. Que cuando Él dice: lo voy a hacer, es que creas que lo va a hacer. Que aunque con lágrimas en los ojos tú quizás no comprendas, pero tú le creas a Él, entonces vas a comenzar a escuchar la voz de Dios mucho más claro. Porque vas a comenzar a desprenderte de las posibilidades humanas que ante ti hay. Y vas a comenzar a confiar más en lo que Dios puede hacer, en lo desconocido, en lo que no se ve. Que no es fácil, no es fácil. Pero por eso mismo es que tenemos que entender que Dios nos llama.
Y que no es, si Dios te dijo que Él lo va a hacer, créelo. Créelo que Él lo va a hacer. Si Él ya te dijo, confía en mí, confía en Él. Confía en Él. Pero no trates de desviar la mirada, la atención, porque piensas que estar en la comodidad o el no atender lo que realmente tienes como propósito te va a evitar cierta aflicción. Momentáneamente sí. Momentáneamente, cuando tú bloqueas mentalmente ciertas cosas y no le prestas atención, no te afectan en ese momento. Pero cuando entonces llega la realidad, comenzarán a afectarte nuevamente. Entonces, por eso es mejor, dentro de las circunstancias y la realidad, confiar en Dios y no evitar el llamado de Dios. No evitar el que es a ti el que Dios te está llamando. No aplazar el llamado de Dios para luego, cuando sabes que es a ti el que Dios te está llamando. No pensar que es el otro perencejo, es a ti. No pensar que es en 2 años, no es ahora. No pensar que quizás puede ser, no puede ser, va a ser. Y qué bonito tomar como ejemplo este pasaje de David, cuando David le repone todo a Mefiboset. Lo sienta a la mesa, lo viste de ropas reales. Es un simbolismo también de lo que Dios hace con nosotros cuando regresamos a Él. Y vemos nuevamente que siempre es el rey el que sale en busca de Él. Es Dios el que sale al encuentro de Abraham y llama a Sara. Es Dios el que envía a Samuel a la casa de Isaí. Es Dios representado a través del rey David, que llama a Mefiboset, porque el rey era representación de a quien el pueblo le servía. Así que Dios es el que sale al encuentro siempre de nosotros. Pero qué bonito es que podamos, que no nos escondamos como Sara, sino que salgamos al encuentro, así como salió al encuentro aquella mujer con el perfume de alabastro, cuando Jesús estuvo en Betania y lo ungió. Salgamos al encuentro así como Zaqueo, que se trepó en un sicomoro, en un árbol bajito, para salir al encuentro. Que no evitemos el encontrarnos con Dios, porque Él está buscando salir a tu encuentro. Él te está buscando, Él te está llamando. Así como preguntó por Sara. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Yasmín? ¿Dónde está Petra? ¿Dónde estás tú? En esta hora, analiza y piensa en esto. ¿Dónde estás cuando Dios te está llamando? No hagas caso omiso. Así que Dios les bendiga mucho. Espero que esta reflexión sea de bendición. Así como a mí me puso a analizar que qué bonito es cuando Dios escoge a personas que muchas veces ante los ojos de las otras no cumplen con las características o las cualidades. Y ver lo que Dios hace con aquello que la mayoría piensa que no tiene valor. De Sara salió, junto con Abraham, una gran nación. Se le llama el padre de la fe.
Así se le conoce en el libro de Hebreos y en muchas otras religiones también. Aún en el Islam se habla de Abraham. Después de muchísimos años. Y la misma palabra dice que Dios coge de lo vil y menospreciado. Ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Que no es el valor que el hombre, que el ser humano dé. Es lo que Dios ha puesto en nosotros, lo que nos hace tener valor. Y por eso Él nos llama, porque somos parte de Él. Así que Dios te bendiga mucho. Como siempre digo, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Voy a hacer una oración para culminar en esta noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que esta palabra, Dios del cielo, llegue a aquellas personas que necesiten escuchar, que tú las estás llamando. Obra de forma poderosa, Señor. Para ti no hay tiempo, no hay lugar, no hay distancia. Tú eres el Dios ayer, hoy y por los siglos. Eres el mismo. En ti no hay sombra, ni mudanza, ni variación tampoco. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gloria y honra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta preciosa noche, hasta aquí les dejo. Que Dios les bendiga de forma especial. Y si Dios me permite y nos permite, estaremos nuevamente el próximo jueves a la misma hora. Dios les bendiga.